Bienvenidos a una nueva sesión de nuestro curso de Historia del Pensamiento Económico, siguiendo a Rothbard, a las ideas, opiniones y análisis que hace Rothbard. Esta vez pues nos toca luego de revisar ese extenso capítulo que dedica Rothbard a Adam Smith, al célebre Adam Smith, llamado padre de la economía, de la economía a partir de 1776, con la publicación de La riqueza de las naciones, digamos llamado precursor o quien inicia la etapa de la historia del pensamiento económico dedicada a la teoría económica, El abre Smith con los clásicos, que sabemos que como ya hemos visto, por 100 años dominarán pues la escena en esa ruta que sigue la historia del pensamiento económico, que en opinión de Rothbard es un desvío, como ya hemos dicho, un desvío de las ideas que ya se venían de alguna manera desarrollando desde la escolástica tardía, pasando pues por los fisiócratas. Hay un desvío, más o menos de 100 años, interpreta Rothbard así, hasta que llega la revolución marginalista a finales del siglo XIX. Bueno, visto el capítulo o las ideas de Rothbard sobre el célebre Adam Smith, pasa ahora Rothbard a comentar sobre la difusión del movimiento smithiano, para luego entrar propiamente en los clásicos. Muy bien, hoy nos toca pues revisar este tema y particularmente la influencia de Douglas Stewart. Entonces nos comenta Rothbard sobre Stewart que las lecciones de Adam Smith convirtieron a los mercaderes de Glasgow a la postura del libre comercio. Se entiende pues que los mercaderes de Glasgow a lo mejor eran más dados al mercantilismo y se convierten pues luego, dada pues las lecciones de Adam Smith, se convierte en la postura del libre comercio. La mayoría de su influencia se extendió mediante La riqueza de las naciones. Sabemos pues que es la obra, digamos, cumbre en materia económica de Adam Smith, luego de su otra famosa teoría de los sentimientos morales. Ya Rothbard comentaba pues que hubo un cambio en algunos aspectos en las posiciones de Smith entre estas dos obras, pero bueno, la mayoría de la influencia de Smith pues se extiende mediante La riqueza de las naciones. Un movimiento triunfal de los discípulos de Smith comienza con Douglas Stewart. Y ahora viene pues Rothbard a comentarnos que, o sea, hablarnos ya propiamente del personaje. Douglas Stewart vive entre estos años, 1753-1828, hijo de Matthew Stewart, profesor de matemáticas en la Universidad de Edimburgo. Sucedió a su maestro, Adam Ferguson, ya también conocido como profesor de filosofía moral en Edimburgo en 1785, posterior a la publicación de La riqueza de las naciones, como podemos ver. Entonces, Douglas Stewart se convierte en el principal discípulo de Smith y en su primer biógrafo. Entonces, aquí destaca Rothbard la obra, primera biografía de Smith, Account of the Life and Writings of Adam Smith, publicada en 1793. Fue muy circunspecto, comenta Rothbard, y evitó cualquier polémica, como la necesidad de mercados libres. Evitó pues la polémica, por ejemplo, la necesidad de mercados libres, un ambiente contrario a la Revolución Francesa y todas sus opiniones liberales asociadas que había en Gran Bretaña. Es decir, en Gran Bretaña había en ese momento pues, un ambiente contrario a la Revolución Francesa,
y a esas opiniones liberales asociadas a ello. Entonces, pues, Douglas Stewart evitó, pues, cualquier polémica en ese sentido, digamos, para estar bien con el signo de su tiempo. Bueno, comenta Rothbard que fue un escritor muy prolífico, orador destacado, notable. Mantuvo sus lecciones y sus escritos como blandos y aceptables para quien estuviera en el poder. Aquí Rothbard, pues, sugiere que Stewart, pues, era un poco, prefería acomodarse a circunstancias y digamos que no ir de frente o en contra de quien estuviera en el poder. En 1794, Stewart se retractó de sus alabanzas a Marie-Jean Antoine Nicolas de Caritat, conocido como el Marqués de Condorcet, que fue un liberal francés del laissez-faire e íntimo amigo y biógrafo de Turgot, revolucionario girondino. Ya hemos visto a Turgot, pues, como parte de ese grupo de fisiócratas, por supuesto, pro laissez-faire. Y bueno, digamos que Stewart previamente había alabado al Marqués de Condorcet, amigo, pues, y biógrafo de Turgot, liberal francés, y en 1794 Stewart se retracta de esta alabanza. También se aseguraba de alabar en sus lecciones a la Constitución británica. Continúa Rothbard diciendo que Stewart, al cambiar el siglo, pues allá a los 1800, se sintió seguro como para entonces exponer sus verdaderas opiniones liberales clásicas en libros y conferencias. Entre 1799 y 1800, Stewart empieza a dar clases de economía política, aparte de las de filosofía moral que ya daba, hasta que se jubila en Edimburgo en 1810. Sus conferencias y clases de 1800 permanecieron inéditas hasta el 55, publicada en una obra llamada Lectures on Political Economy. Desde los 1790, Douglas Stewart se convirtió en el único filósofo distinguido de toda la Gran Bretaña. Comenta Rothbard, pues, muy influyente entonces, dado esto, pues, el señor Douglas Stewart. Oxford y Cambridge en decadencia, esto aunado a la guerra europea, bloqueando viajes al continente desde la Inglaterra. Los estudiantes de Gran Bretaña iban a Edimburgo y estudiaban con Douglas Stewart. O sea, viene, pues, parte de las razones de su influencia. No pueden salir, digamos, al continente, entonces estudiaban en Edimburgo con Douglas Stewart. En los años 1800, o sea, siglo XIX, influyó profundamente Stewart y convirtió a un grupo de futuros economistas, escritores y estadistas. O sea, que aparecen una serie de nombres, pues, conocidos: James Mill, John Ramsay McCulloch, Conde de Lauderdale, el canónigo Sidney Smith, Henry Boham, Francis Horner, Francis Jeffrey y Lord Palmerston. Todos estos estudiaron, pues, con Stewart. Ahí Stewart, pues, de alguna manera vierte sus ideas y las difumina. Desarrolla Stewart la economía como una disciplina, dando lugar Stewart a escritores de textos, divulgadores, editores críticos y periodistas. Viene ahora Rothbard a presentarnos a otro de este grupo de discípulos de Stewart. El primero que presenta es a Francis Horner, pues, quien vive en estos años, 1778, 1817. Nace en Edimburgo, y hijo de un comerciante que había estudiado con Douglas Stewart en la universidad. Se apuntó al nuevo curso especial de Stewart de Economía Política en 1799
y ahí estudia la riqueza de las naciones. Leyó Condorcet y a Turgot. Condorcet, pues, aquel liberal francés, ¿no? Amigo de Turgot. Entonces, en este curso con Stuart, de Economía Política, pues estudia la riqueza de las naciones. Francis Horner quiso traducir los escritos de Turgot al inglés, se hace abogado, se va a Londres y es parlamentario en 1806. Francis Horner. Inspirado por Douglas Stewart, sus alumnos Sidney Smith, Henry Boham, Francis Jeffrey, Francis Horner, fundaron la Edinburgh Review en 1802. Este era un periódico nuevo, intelectualmente Whig, dedicado a educar al público en la libertad y el laissez-faire. Dedicado pues a difundir estas ideas de la libertad con el Edinburgh Review. Fue la única publicación económica de Gran Bretaña y como tal disfrutó de gran influencia. El Edinburgh Review, fundado pues por este grupo de discípulos de Stuart. Por supuesto, eso ayuda a difundir la idea de la obra de Smith. La ilustración escocesa entra en decadencia, comenta Rothbard. La represión Tory de las ideas liberales y Whigs durante la guerra con Francia continuó siendo mucho mayor en Escocia que en Inglaterra. Recuerden este enfrentamiento muy conocido, pues, Tory y Whigs. A largo plazo, se reviva el protestantismo evangélico y militante que cruzó toda Europa y luego Estados Unidos, siglo XIX. Visiones liberales, moderadas, incluso deísticas, que se han extendido por el mundo occidental en la segunda mitad del siglo XVIII, se vieron desplazadas por el cristianismo resurgido. Pues aquí está de alguna manera Rothbard comentando pues la influencia del protestantismo evangélico y militante que se difunde, se reaviva y se difunde. Perdón. En Escocia hay una contrarrevolución intelectual contra ese control de la iglesia presbiteriana. Hay una purga de las facultades escocesas de filosofía moral y teología, de enseñanzas moderadas, escépticas y seculares. Se denunció retroactivamente a Smith y a Hutcheson como culpables de un paganismo refinado. Aquí nos muestra Rothbard que hay una especie de ideas contrarias que ponen en reversa pues estas que se venían difundiendo de Smith a través de Douglas Stewart y sus discípulos. Hay una contrarrevolución intelectual pues, contra la iglesia presbiteriana. Recordemos que era muy potable, pues, muy cercano, muy afín las ideas de Smith a este grupo que también eran cercanos a la iglesia presbiteriana. A ese calvinismo militante. Entonces hay una purga de las facultades escocesas de filosofía moral, de teología. Se denunció pues a Smith, a Hutcheson, culpable de ese paganismo refinado, estricto control teológico de la facultad de filosofía moral. Recuerden que ellos eran pues Smith y ese grupo, como se les decía, pues calvinistas moderados. Aquí pues hay una especie de reavivamiento del control de la iglesia pues más dura, pues más ortodoxa, ¿no? Estricto control teológico de la facultad de filosofía moral,
Las universidades escocesas perdieron su preeminencia en Gran Bretaña y cayeron rápidamente intelectual y teológicamente. Ni la filosofía social liberal clásica, ni la economía política podían sobrevivir en este tipo de clima académico. Bueno, las universidades escocesas, pues, que ya habían tenido influencia durante un buen tiempo, como hemos visto, pierden entonces esta preeminencia en la Gran Bretaña, en temas intelectuales, o sea, digamos, pierden la preeminencia intelectual, quiero decir, y teológicamente. Bueno, continúa Rothbard comentando que la consecuencia de eso, de esa pues contrarrevolución de alguna manera que ha habido en Escocia y así en Inglaterra, la consecuencia es que el liderazgo intelectual pasó de Escocia a Inglaterra y fuera de la universidad durante un periodo considerable. Claro, esa persecución que ha habido, esa contrarrevolución que ha habido en Escocia, pues de alguna manera pierde las universidades escocesas y pasa a Inglaterra. Las universidades inglesas seguían sin ser hospitalarias con la nueva disciplina de la economía política. Seguían con la nueva disciplina de la economía política. El centro del pensamiento económico pasó de los académicos escoceses a los empresarios, divulgadores y funcionarios públicos ingleses. Entonces, digamos que las consecuencias de esto que ha ocurrido en Escocia es que, digamos, esa referencia que era académica, que eran los académicos escoceses, ¿no? Se traslada, ese peso se traslada a los empresarios, divulgadores y funcionarios públicos ya ingleses. 3 de los 4 editores de la Edinburgh Review, recordemos, fundada por discípulos de Douglas Stewart, ya se habían mudado a Inglaterra, producto pues de aquella contrarrevolución en Escocia, pocos meses después del inicio de la publicación. Entonces esta revista, pues este periódico continuaría publicándose por décadas y su sede nominal sigue siendo Edimburgo. Sin embargo, pues se ejercía desde Inglaterra. Horner se convirtió en parlamentario, Whig. Recordemos que ya habíamos comentado que Francis Horner llegó a ser parlamentario, se convirtió en parlamentario Whig, y sus conocimientos en materia monetaria le hicieron presidente del famoso Comité de los Lingotes en 1810. El Comité de los Lingotes en 1810, famoso pues en esta época en Inglaterra, debido a los conocimientos en materia monetaria que Horner tenía, pues lo llevaron a ser presidente de este comité en favor de la moneda fuerte. Allí trabajó cerca de David Ricardo, un discípulo pues clásico de los más famosos, de los más afamados. Bueno, trabaja cerca de Ricardo Horner, allí en el Parlamento, en el Comité de los Lingotes. En la Edinburgh Review, Horner reseñaba la famosa obra monetaria de Henry Thornton, así como un ensayo muy importante de Lord King. Horner era miembro de importantes clubes, Whigs en Londres. Eso le permitía pues difundir estas ideas. El llamado King of Clubs and Brooks, teniendo en ambos a Ricardo como compañero, o sea, tanto en el club King of Clubs y el club Brooks, muy importantes en Whigs en Londres. Horner pues ahí tenía de compañero a David Ricardo. También Horner compartía intereses científicos con Ricardo y ambos eran miembros del Consejo de la Sociedad Geológica de Londres. Pasa ahora Rothbard a presentarnos a otro de los discípulos de Stewart, James Mill, en este caso ya nos habló de Horner,
nos presenta a James Mill. Vive James Mill en estos años, 1773-1836, hijo de un zapatero escocés que estudió con Stuart y luego obtuvo licencia para predicar como ministro presbiteriano. Al no poder encontrar un puesto ministerial, en ese clima calvinista, cada vez más militante de Escocia, Mill se muda a Londres, donde se convirtió en editor del Literary Journal. Los hijos de un zapatero, digamos de Edimburgo, se muda entonces luego a Londres, James Mill. Mill comienza a trabajar en la oficina londinense de la compañía, de esta famosa compañía de las Indias Orientales que ya hemos conocido en capítulos pues, relativos al mercantilismo, relacionados con el mercantilismo que nos expone Rothbard. Mill comienza a trabajar en esta oficina, en la oficina londinense de esta famosa compañía de las Indias Orientales. Recuerden, una compañía pues que era tenía el privilegio pues para manejar el comercio internacional. Era de las compañías pues favorecidas, monopólicas, lo que le permitió seguir con su muy activa obra económica, y filosófica en su tiempo libre. Trabajar en esta compañía pues le permite a James Mill seguir con su obra, que Rothbard comenta que es muy activa en materia de economía, en materia económica y filosófica. Ahora nos presenta Rothbard a otro personaje de los discípulos de Stuart. Ya nos habló de Horner, nos habló de James Mill, ahora nos presenta a John Ramsay McCulloch. Vive en esta época, 1789 al 64 del siglo XIX. Estudió con Stuart en sus últimos años. Escribió artículos en The Scotsman y en la Edinburgh Review. Organizó una serie de clases de economía. A pesar de sus méritos, fue incapaz de encontrar un trabajo académico en Escocia. Se muda a Londres. Enseña economía política en la recién establecida Universidad de Londres. Después de 4 años, dedicó el resto de su vida a trabajar como interventor financiero en Inglaterra y escribía en economía aparte de su trabajo habitual. John Ramsay McCulloch. De alguna manera, no perdamos de vista, aquí Rothbard nos está mostrando cómo a través de Douglas Stuart, pues, y esta serie de discípulos se comienza a transmitir la obra de Smith. Tensión entre los seguidores de Smith, liderados por Stuart, y los competidores de la economía política, los aritméticos políticos. Entonces estaban, por un lado, los digamos, seguidores de Smith, liderados por Stuart, que eran los llamados proeconomía política, y los aritméticos políticos. Hay tensión entre estos dos grupos. Recordemos pues de los aritméticos políticos, recordemos estos influidos por las ideas de Bacon sobre el empirismo, ¿no? Bueno, Escuela de Economía a partir de los escritos de Sir William Petty, recordemos a Petty, 1623-1687, sus seguidores. Este es el grupo de los aritméticos políticos, sus seguidores de finales del siglo XVII. Conformada por los aritméticos políticos, recolectores de estadísticas, recordemos, pues, como acabamos de comentar, influidos por estas ideas baconianas, pues, y el empirismo, como les llamaba desdeñosamente Stuart. Entonces, hay una tensión entre estos dos grupos, pues los de economía política, que son liderados por Stuart, de ideas de Smith, y los aritméticos políticos, pues, de alguna manera discípulos de Petty.
a quienes desde John Semente Stewart llamaba recolectores de estadísticas. Los aritméticos generalmente se burlaban del método clásico de llegar a leyes económicas deducidas de ideas generales de la acción humana y la economía. O sea, se burlaban normalmente estos aritméticos del método pues, que sigue pues, a priorístico la economía política de llegar a, o sea, aterrizar las leyes económicas que se van deduciendo a partir de ideas generales de la acción humana y de la economía. Ese método clásico. Ellos se burlaban de este método. Por el contrario, al estilo de Bacon, como ya hemos dicho, trataban en vano de llegar a generalizaciones teóricas a partir de colecciones mezcladas de hechos estadísticos. O sea, es, digamos, llegar a leyes económicas a partir de los datos, ¿no? Muy bien. Continúa aquí Rothbard diciéndonos, bueno, con poca idea de las leyes del libre mercado o la naturaleza contraproducente de la intervención pública, los aritméticos políticos tendían a ser mercantilistas, chauvinistas británicos, proclamando la superioridad económica de su patria. Entonces, aquí vemos pues, en parte la razón de esta confrontación entre los economistas políticos y los aritméticos. Los aritméticos políticos, dice Robert, tenían que ser mercantilistas. Es decir, lo importante era la superioridad británica y, digamos, acumular riqueza, ¿no? Metales. Poca idea de las ideas del libre mercado, dice Rothbard, o lo contraproducente que es la intervención pública. Entonces, digamos, este era el bando de los aritméticos políticos, ¿no? Entonces, como nos comenta Rothbard aquí, pues este grupo era chauvinista británico, es decir, todo lo británico era lo mejor, despreciando el resto, pues era superior a todo lo demás. Esta escuela fue demolida, dice Rothbard, por los smithianos. Primero por el propio Smith, que declaraba en La riqueza de las naciones, no tengo gran fe en la aritmética política. Y luego por Douglas Stewart, que se dedicó a perseguir una crítica metodológica de esta escuela de pensamiento supuestamente científica. O sea, primero Smith y luego Stewart, pues acabaron con las ideas de los aritméticos políticos. Stewart escribió, cita aquí Rothbard, los hechos acumulados por el recolector estadístico son simplemente resultados particulares que otros hombres apenas tienen la oportunidad de verificar o desaprobar y que nunca pueden contener ninguna información importante. Bueno, simplemente son resultados particulares y tal. En resumen, al contrario que en los descubrimientos cuantitativos replicables de la ciencia natural, las estadísticas de la acción humana son meras listas de eventos particulares y no replicables, en lugar de la encarnación de una ley natural perdurable. Eso es el comentario que hace Rothbard, digamos, resumen de esta confrontación entre aritméticos políticos y los economistas políticos. Digamos, no es como el caso de los descubrimientos cuantitativos que sean replicables de la ciencia natural. En la ciencia natural, ¿no? O sea, cuando ya se está hablando de la acción humana, temas estadísticas son simplemente listas de eventos particulares y no replicables, dice Rothbard. No se puede llamar a eso una encarnación de una ley natural perdurable. Stewart concluía, cita Rothbard, que en lugar de apelar a la aritmética política como una verificación de las conclusiones de la economía política,
es a menudo más razonable recurrir a la economía política como una verificación de la extravagancia de la aritmética política. Bueno, otro comentario que aquí hace Rothbard, citando a Stuart, sobre esta confrontación. Tras la década de 1790, Adam Smith tiene un influjo total sobre el pensamiento económico en Gran Bretaña. En medio de un enjambre de opiniones, todos los principales protagonistas de Inglaterra, desde Bentham a Malthus a Ricardo, se consideraban devotos de Smith, a menudo tratando de sistematizar y aclarar las confusiones e inconsistencias reconocidas de su maestro. O sea, esto es un comentario que Rothbard va a repetir con frecuencia. Y que ya lo asomó cuando estudió la obra pues, de Smith. Él va a comentar varias veces que parte de los discípulos de la tarea de los discípulos de Smith era aclarar al maestro, aclarar las confusiones e inconsistencias que el maestro tenía, a sistematizar el tema. Eso lo ha comentado varias veces, ¿no? De parte, digamos, la tarea de los discípulos de Smith era justamente hacer entendible al maestro, ¿no? Y corregir su inconsistencia. Entonces, bueno, ya para cierre del siglo XVIII y durante el inicio del siglo XIX, ya Smith es reconocido, pues, tiene una influencia en toda Inglaterra en el pensamiento económico, en Gran Bretaña, y algunos de sus seguidores pues, principales, Bentham, Malthus, Ricardo. Y con este comentario termina pues Rothbard su aparte sobre la influencia de Douglas Stuart en la difusión del pensamiento smithiano. Y hasta aquí queda pues esta sesión. Que estén muy bien. Hasta luego. Nos vemos pronto.